Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y de cómo está Sevilla, de cómo está en estos momentos, pues nos puede hablar perfectamente nuestro compañero José Manuel García. Muy buenas tardes. Compañera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está Sevilla preparándolo todo para la Semana Santa, la Semana Grande? Pues si te digo que mirando al cielo me crees, ¿verdad? Totalmente, claro que te creo. Sí. Así es como andamos por aquí, mirando al cielo. Sí. Y bueno, de alguna forma, esperando que los pronósticos que hay en torno al parte meteorológico, pues no se hagan realidad, la verdad. Uh-huh. No son buenos pronósticos los que hay. Sí. Y ahora mismo, bueno, pues las hermandades están con el debate, ¿no?, de qué hacer o qué no hacer. Claro. Hay días afectados. Es curioso porque esta vez la borrasca Oliver, que creo que sí, se llama, así se llama, no se va a formar en lo que es la parte de Portugal, sino que lo que se va a venir a formar es precisamente en las Canarias, que uh-huh. es de donde parte, uh-huh. y a partir de ahí, bueno, pues parece que unos primeros días, incluyendo a Huelva, sí, malos, meteorológicamente hablando, uh-huh. y luego lo que nos vamos a encontrar es también que el resto de la semana hay inestabilidad, con lo cual ya te da el parte meteorológico, sí, que como verán me lo conozco muy bien. Claro, lógicamente. Además trabajas Sí. en medios y supongo que ahora en la actualidad, en verdad, Sí, eso es lo que marca. ¿Sabes qué pasa, no? Que cuando escribes información de este tipo, Sí. el lector debe entender que no eres tú el que está dando el parte meteorológico, que no la pagan contigo. Que la culpa no es tuya. Claro, que realmente lo que se está haciendo es hacerte eco de una información que es relevante porque se está demandando, sí. Y es una información que es importante, pero que no es el periodista no es el que hace el pronóstico del tiempo, que es Jaime, vamos, que es la agencia estatal de meteorología la que lo está haciendo, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno tiene que aguantar. ¿Sabes qué pasa, José Manuel? Que también, evidentemente, las hermandades son las primeras que están mirando al cielo, mirando los pronósticos. Algunas no queremos ni mirarlo, ya iremos viendo avanzando los días, pero también por todo el turismo, porque para Huelva, Sevilla, Málaga, Cádiz, son momentos tan importantes, toda Andalucía, ¿no? Son días tan importantes para el turismo que necesitamos que tengamos pues ese buen tiempo, ¿verdad? Que atraiga, que llame a ese turismo, al turismo. Y sobre todo porque, de alguna manera, ¿verdad? De alguna forma, el tema del turismo mueve, aquí por lo menos mueve muchísimo, muchísimo dinero. Bueno, claro que sí. Y es como la feria, ¿no? El resultado es brutal. Claro que Entonces, se está desde luego tratando de ver, de encajar, ¿no? Si hay huecos, si no, ya la reserva hotelera está totalmente acabada. Totalmente hecha. Fíjate, yo tengo reserva desde el año pasado, porque sabía que era muy complicado porque es imposible conseguir nada y evidentemente lo que te encuentras puede ser evidentemente muy caro. Sí, puede ser muy caro, no, es que es muy caro, directamente. Directamente es muy caro, ¿no? Vamos, yo no me lo puedo permitir. Es incluso, fíjate, el propio sevillano, el que cuando está aquí en Sevilla nota también los precios subidos. Anda. Bastante subidos. Sí, vale. Hay un momento en el que uno dice aquello de, bueno, ¿y qué le vamos a hacer, verdad? Si sales uno a la calle... Pues fíjate qué curioso, porque yo sé que hay muchos sevillanos pues que no son cofrades, evidentemente hay de todo, ¿no? Muchas personas cofrades, pero otras muchas que no, y seguramente aprovecharán esa semanita de vacaciones para salir y quitarse un poco del bullicio, porque aquello es impresionante. Aquello se tiene que pedir mucha, de verdad, mucho sentido común y mucha tranquilidad, sobre todo. Sí, y sobre todo, fíjate, mucho respeto. Es verdad, mucho respeto, totalmente de acuerdo. Es algo que yo últimamente no veo. No, ya, pero a todos los niveles. Pero bueno, nos vamos a centrar en este.
totalmente. Es algo que yo últimamente no veo, Sí. porque empezando por los más jóvenes, pero también por las personas más mayores, ¿eh? Sí, sí, que son los que tienen que, oye, que somos los que tenemos que dar también un poquito de ejemplo. Y si tenemos Sí, porque que... yo hay veces que veo en la calle Sí, que hay un momento en el que coges, ¿no? Y ves como hay empujones, ves como hay nervios crispados, ves como hay un poco de todo, ¿no? Ves como la gente está bastante nerviosa en la calle, ¿no? Yo entiendo que la gente en la calle, Sevilla siempre ha sabido gestionar muy bien las bullas, ¿no? ujú, Siempre no hemos tenido problemas a la hora de andar con mucha gente, pero es que últimamente los asentamientos de sillas, las sillitas, las famosas sillitas, ¿no? sí, Todo lo que es el tema de las propias sillas que pone el Consejo de Hermandades, ujú, que para mí, sé que con eso se hacen muchas obras sociales y demás, pero para mí es un error, porque es una ratonera. ujú. Sevilla es Uf, una ratonera es por tremendo, es culpa de las sillas. tremendo. Uf, Y bueno, hay una serie de factores que habría que darle una huertecita, habría que analizarlo, sí, es verdad, porque en verdad es complicado, ¿eh? bastante. Bueno, pues estamos hablando de Semana Santa y yo sé que el tema que tú nos traes en el día de hoy tiene mucho que ver con las hermandades, así que cuando quieras, ¿eh? Sí, porque fíjate que hoy quería yo hablarte de todo lo que son las hermandades, pero hermandades en las que suceden hechos paranormales. Hablamos de fenómenos paranormales en hermandades de Sevilla y que han tenido como protagonistas precisamente a las imágenes o a los templos. El primero de ellos lo vivo en primera persona. Recuerdo que fue en el verano de 1994 cuando se nos encargó a mi padre la mejora de la instalación eléctrica de la Iglesia de la Amargura, en San Juan de la Palma, en la popular calle Feria. Allí fuimos llamados por el entonces hermano mayor, Nicolás Carretero, para realizar una serie de modificaciones, y allí iba a comenzar una serie de descubrimientos de un mundo de secretos en torno a las hermandades. Mi guía por los particulares intríngulis de todo esto iba a ser el viejo guarda de aquella iglesia, Antonio, que era su nombre, un señor ya mayor, bajo de estatura, alto en conocimiento, sobre todo lo que ocurre en aquellos dominios, en los dominios del llamado silencio blanco. El calor apretaba, era verano, y en la soledad de la iglesia proseguía yo allí metiendo cable por los tubos, y llegaron mi padre y Antonio socarronamente me dijo: ¿qué, niño? ¿Te ha pasado algo extraño mientras que has estado aquí dentro solo? Y mi respuesta fue que no, un tanto sorprendido. ¿Debería de haber sucedido algo? Y aquel hombre se quedó callado. Pero al día siguiente vuelven a salir y yo me vuelvo a quedar en la iglesia. Cuando regresa mi padre y Antonio, me vuelve a decir Antonio, con ese aire socarrón que él tenía: ¿qué, niño? ¿Te ha pasado algo raro? Y yo nuevamente, con una cara de circunstancia, que no de extrañeza, le digo: pues la verdad es que no. Así se repitió varias veces hasta que en una ocasión veo entrar por la puerta de la iglesia a un sacerdote. Se resigna y tira hacia la zona de la sacristía. Cuando entra Antonio, me hace la pregunta de rigor de las últimas semanas: ¿qué, niño? ¿Ha entrado alguien? Y yo le digo que sí. ¿Eso cómo va a ser? Baja. Bajo y le digo: mira, un sacerdote ha entrado y se ha metido en la sacristía. Eso es imposible. Ven conmigo. Y vamos los dos, y efectivamente allí no había nadie. Pero yo juro a día de hoy que lo que vi fue real. Y aquel hombre, relajado, comenzó a contarme una serie de hechos insólitos ocurridos en el interior de aquella iglesia. Y me contó cómo en un momento dado viene a ocurrir que se ve llegar a un señor, a un sacerdote, el cual me dice aquello de ese sacerdote que tú has visto,
es es un sacerdote espectral, es de otro mundo. Y yo me quedo sorprendido porque yo juraba que lo había visto como se ve una persona normal. Y él me dice que es que aquel hombre se aparece allí. Que aquel hombre se le ve entrar, se presigna y se mete en la sacristía que yo había indicado que había entrado. Pero me dijo, pero no solamente eso. Aquí en la iglesia, aparte de ese sacerdote, se fue a enterrar hace ya décadas un cargo eclesiástico y en la iglesia no estaban muy conformes. Pero a veces las órdenes vienen de más arriba y contra eso no puedes hacer nada. El caso es que cuando se comenzó a hacer el agujero para la tumba, ocurrió algo muy curioso. Y es que por las noches el agujero que se había acabado aparecía tapado. A la mañana siguiente venían aquellos mismos señores a cavar de nuevo y nuevamente comenzaban a encontrarse con el problema y a reiniciar su trabajo. Así varias noches. Hasta que se consultó a otro sacerdote y dijo que no se debía estar muy tranquilo de enterrarlo allí y que debido a ello lo mejor sería que se enterrara en otro sitio, que era lo que trataba de decir. Incluso delante del altar se ha visto a una forma humana, fantasmal, que se lamentaba con un gran estruendo. Cuando allí se hicieron unas obras, curiosamente, bajo aquel mismo lugar, bajo el altar, apareció nada más y nada menos que una cripta en la que había varios cuerpos y un enorme cinturón metálico que parecía golpear uno de los ataúdes y que formaría ese gran revuelo. Son casos que vienen a ocurrir, pero que yo también me quedo muy sorprendido cuando, por ejemplo, se han visto imágenes que se han movido. En la iglesia del Cristo de Burgos encontramos en la plaza de San Pedro uno de esos extraños casos que ninguno nos quisiéramos enfrentar jamás. En el año 1995, José Antonio Muñoz iba a relatarnos una historia increíble, más allá de singulares figuraciones o imaginación. En pleno mes de octubre se encontraba rezando ante el crucificado de Bautista el Viejo y allí, en el rezo por una persona que estaba en un grave estado de salud, esperando prácticamente su muerte, aquella persona se acoge a la fe para rezar ante el crucificado y pedir con fuerza su ayuda. Él cuenta que aquella imagen, él la vio como giraba su cabeza y le dijo, calma tus temores. Y esta persona lo único que pudo acertar a decir es, Dios mío, y salir corriendo tan rápido como le permitieron sus piernas. Cuando salió de la iglesia, recibió una llamada de teléfono en la cual se le informaba que su familiar, milagrosamente, había tenido una recuperación que no lograban explicar, que no lograban acertar a decir cómo había sido. Un caso similar es el que ocurre en la Capilla de los Ángeles, en plena calle Recaredo, y allí tiene su sede la Hermandad de los Negritos, querida y admirada en Sevilla. Allí, una fría tarde de 1999, en pleno mes de noviembre, nuestra protagonista, Ana López, iba a ser testigo de lo insólito, rezando en la soledad al Cristo de la Fundación, pidiendo por un familiar enfermo, se hallaba sumida en tensiones emocionales muy fuertes. Este familiar querida estaba en un duro tránsito entre la vida y la muerte, y ahí nos encontramos que vamos a tener que nuevamente le pide por la salud de esa persona que se encontraba en ese trance, sumida en las tensiones emocionales, el dolor por el ser querido que está mal, y una voz, ella escucha que le dice, Ana, ¿por qué lloras? Ana alzó su cabeza y allí estaba el Cristo, mirándola fijamente,
esperando su respuesta. Ana huyó de aquel lugar a casa de su familiar en el momento en el que nuevamente recibe una llamada, como en el caso anterior, informando de una notable mejoría. Vivencias personales que sí, puede ser sugestión, que sí, puede ser la imaginación de la persona ante el estrés emocional, pero que desde luego son historias que a uno le llaman la atención y que de alguna forma te viene a decir que es demasiada casualidad. Justo frente a la iglesia de los Negritos encontramos la parroquia de San Roque, que es nuestra próxima parada. Dicen que las psicofonías son las voces del más allá, las voces de los muertos, y que nos quieren hacer llegar un mensaje, un deseo, alguna falta que queda por purgar. Sea como fuere, desde nuestra visión de este enigmático fenómeno, no podemos asegurar cuál es su naturaleza, ni tan siquiera que sea paranormal. Pero hay muchos jóvenes que, movidos por programas de radio y por programas de televisión, se atreven a entrar en iglesias para hacer psicofonía. Es el caso del año 2007 de Francisco Javier Casado y José Ángel Ruiz. Tomaron unas grabadoras, las dejaron en el interior de la iglesia, en la más absoluta soledad. Aquella calurosa tarde de mayo, ellos desde luego no esperaban nada y no esperaban el resultado tan impresionante que iban a conseguir. Pero sin embargo, algo iba a pasar, algo iba a suceder que era importante. Y es que cuando estaban allí comenzaron a escuchar el sonido típico de los coches pasando por la calle, pero desde luego nada que hiciera sospechar que podían grabar una psicofonía. Pero al llegar a casa, cuando llegaron a descargar los audios, una voz se materializa en esas psicofonías y les dice: no hagáis eso aquí. De una forma rápida, inesperada. Quisieron volver a grabar, entrar en la iglesia, grabar nuevamente psicofonía, pero el miedo fue superior a ello. Y sin margen a la duda y con mucho respeto, pues decidieron volver, pese a todo volvieron. Dejaron una grabadora tras uno de los jarrones de flores y sin saber cómo aquella grabadora salió disparada como impulsada por unas manos invisibles. Ellos pidieron perdón a Dios y habían molestado con su acto y salieron corriendo de allí lo más rápidamente posible. Y si hablamos de este tipo de prácticas, no puedo dejar al margen una que sucede en la Capilla de la Estrella, nuestra querida Triana. Allí 2 jóvenes realizan una improvisada sesión psicofónica, Esteban Gutiérrez y Jesús Moreno. Era abril del año 2008 y eligen, pues una de las más coquetas iglesias de nuestra Semana Santa. Allí no había gente, dejaron pasar unos minutos y grabaron otra psicofonía que decía: dejadnos en paz. Como si algo estuviera inquiriendo a que realmente dejaran de hacer esto. En la iglesia del Valle, hoy también podemos contemplar cómo los bancos, por ejemplo, ha habido ocasiones en las que se mueve solo. Y en el santuario de los gitanos, antiguamente, en aquel lugar, había una cripta que se accedía desde los jardines del Valle, que están en Ronda de Capuchino, y allí se escuchaban ruidos extraños. Tanto es así que la Sociedad Científica Andrómeda solía acudir a ese lugar a grabar psicofonías. Hecho curioso porque hoy el santuario está construido sobre esta cripta y desde allí se siguen escuchando ruidos. ¿Casualidad? Hay una experiencia en uno de los barrios más señeros de Sevilla, como es el barrio de San Bernardo, donde el barrio de los Toreros, donde Jesús Salvador era un representante comercial de temas de pintura y demás. Y allí él escuchó como si algo golpeara precisamente detrás de una de las tumbas el suelo, y que era como si algo estuviera haciendo un ruido inteligente. Sea como fuere, el propio párroco de la época, don José,
tuvo a bien de invitarme a investigar en aquella cripta a la que no pude acceder porque la lápida estaba rajada y efectivamente se encontraban ruidos y se escuchaban ruidos. A día de hoy puedo decir que tras haber investigado en este mismo lugar, en este mismo sitio, nos encontramos que hay ocasiones en las que la propia persona se encuentra con la tesitura de que al fallecer se queda en ese lugar. Y es el caso de don José, que tiene una relación emocional, sentimental con el sitio, como párroco que fue, y hoy son los propios hermanos los que nos hablan que allí se aparece este señor. Otra historia bella como pocas es el Martes Santo, cuando en la calle Mateo Jagos, que se alza la iglesia de Santa Cruz, cuando ya se ha recogido, se vio en cierta ocasión a un hermano nazareno que no había abandonado la iglesia, que no se había ido, capirote debajo del brazo, rezando fervorosamente a los titulares, y en un momento dado pues nos encontramos que esta persona sigue allí rezando. Un diputado de tramo le dice a otro aquello de este se va a pegar aquí toda la noche. Como no le digamos que se vaya, lo vamos a tener aquí bastante tiempo. Y lo que hace directamente es que sigue rezando. El diputado de tramo le dice, hermano, te tiene que ir ya de aquí. Y el nazareno lo mira, da 2 pasos a un lado y se pone a rezar de cara a lo que es la Virgen. Nuevamente el diputado de tramo le dice al compañero, si lo dejamos se lleva aquí toda la noche. Le vuelven a decir, hermano, se tiene que ir. Y en ese momento el nazareno simplemente desaparece. Ellos creen que había abandonado el camino de la calle Jiménez de Enciso que se sale por la puerta trasera, pero es que estaba en la diagonal, tendría que haber cruzado por delante de ellos. Cuando yo publico esta historia, algún aguacero me cayó en forma de crítica, pero 2 años después hay un hermano de la Junta de Gobierno que me la verifica, a la par que me dice que se sabe que era un hermano que falleció aquel mismo día y cuya participación dentro de la hermandad estaba pendiente. Estaba pendiente de poder salir o no debido al estado de salud tan delicado en el que se encontraba. Y quizás una de mis historias preferidas de la Semana Santa, porque además tuve la ocasión de investigarla en primera persona, tiene que ver con la Esperanza de Triana. La Esperanza de Triana, que tiene una de esas historias eternas, inmortales, que a mí me fascina. Corría la Semana Santa del 2004, cuando la lluvia imposibilita que salieran la mayoría de las hermandades que hacen la madrugada en Sevilla. Tan solo salió la Esperanza de Triana, 2:30 de la mañana. Todo discurre en aparente normalidad hasta que a la mañana siguiente un buen amigo mío, Miki Roda, mi nombre y apellido, me dice aquello de no te vas a creer lo que ha pasado, José Manuel. Y yo le digo, ¿qué ha pasado, Miki? Miki era compañero mío por aquel entonces en Radio Betis. Y le digo, ¿qué ha pasado? Dice, esta noche ha ocurrido una cosa que nos tienes que asesorar. Yo ante esa afirmación simplemente le digo, a ver, cuéntamelo porque me tienes en ascuas. ¿Qué ha pasado? Y dice, esta noche, cuando ha salido la Esperanza, ha ocurrido que un niño se ha colocado en el zanco izquierdo del paso de Cristo, en el Señor de las Tres Caídas. El capataz simplemente ha cogido y ante esta singularidad, él simplemente ha cogido y ha preguntado que de quién era el niño, de quién es el niño. Nadie le ha sabido responder, encargándole la tarea al propio contraguía, diciéndole, entérate de quién es el niño. El contraguía
se ha encogido de hondo, como diciendo, esta no es tarea para una noche como esta, en la que la amenaza de la lluvia la tenemos encima y demás, pero la hermandad ha seguido con su normal discurrir. Ha pasado el Puente Triana, ha pasado el Reyes Católicos, la calle Reyes Católicos, ha pasado por todo lo que es el entorno de O'Donnell y se ha llegado al final, que el final es la calle Sierpe. Calle Sierpe entendiendo el final como el lugar en el que los fieles no van a poder pasar, no pueden participar de lo que es la hermandad, de lo que es el cortejo que acompaña. La hermandad ha seguido, ha llegado a la catedral, y en la catedral, cuando han salido, el niño nuevamente se ha encajado en el patero. Los hermanos que estaban debajo del paso son conscientes del niño, se deja que acompañe el niño pensando que podía ser el hijo de algún costalero, algo raro, pero bueno. Ha seguido, y cuando llega a la altura del número 58 de calle Pureza, el niño se pone a llorar. El niño se pone a llorar diciendo simplemente que él quiere tocar el martillo. El capataz, consternado, le dice que él no puede tocar el martillo, que el martillo solo lo puede tocar él. Y el chiquillo sigue llorando. Cuando la hermandad entra, él se va al niño, cuando en este caso el paso de Cristo entra, el Señor de las Tres Caídas, le dice, ven que vas a tocar el martillo. Lo aupa, toca el martillo, y tal y como lo deja en el suelo, el niño desaparece. Desaparece ante la consternación de todos los allí congregados. A mí, cuando me cuenta esta historia Miki Roda, yo llamo al redactor jefe del Más Pasión, del periódico, en este caso el Correo de Andalucía, que era la sazón donde yo escribía, y le cuento la historia. Me dice, José Manuel, esto hay que contarlo. Yo simplemente le digo, mira, que esto es una cosa muy gorda en torno a una de las hermandades más señeras de Sevilla, y ni a esta ni a ninguna quisiera yo faltarle al respeto, que entendieran que es una falta de respeto. Dice, no, escríbelo y lo publicamos, ya nos encargamos de eso. Y publicamos la noticia. La noticia se convierte en un boom, y bueno, debido a ello nos encontramos con algo muy interesante, muy importante, y es que la propia hermandad me indica, me dice aquello de si quieres vente y habla con el capataz, que nosotros te servimos la entrevista. Y cuando llegué me encontré al capataz, que fue él mismo, Paco Ceballos, el que cuenta esta historia, y al que le ponen como nombre en el artículo, creo yo que muy apropiado, el niño que no perdió la esperanza. Creo que justo colofón de una historia eterna, en una hermandad que es eterna, como es la Esperanza de Triana, y también con ese tipo de estética tan particular que llama tanto la atención y que desde luego tiene que ver algo tan interesante como precisamente los fenómenos paranormales dentro de las hermandades y de las iglesias sevillanas. Qué programa más bonito, José Manuel. ¿A cuál más bonita la historia, te lo digo, y más emocionante? Cuánto alrededor de todo lo que es o lo que son las hermandades, o no, mejor, voy a aclararlo, alrededor de todo lo que es la imagen de Jesucristo y de María. Cuántas historias tan bonitas hay, ¿verdad? Es pues impresionante. La verdad es que sí, porque resulta particularmente llamativo. Sí. Y a mí este tipo de historias con esta estética tan singular, tan llamativa, sí, ¿verdad? Sí. Pues hace que sea, yo creo que hace que sea de estas ocasiones que nos hace pensar realmente en todo lo positivo que hay, pero también en que también hay un componente humano, un componente paranormal que, por qué no decirlo, es digno de poder contar y es digno de poder narrar, y todo ello en base, que es importante, a investigaciones personales todas aseveradas, todas debidamente contrastadas, y que creo yo que bueno, son esas historias que quizás nunca se cuentan, sí,
que yo para nada quiero que se entienda como algo irrespetuoso, Por que supuesto. no lo es. Al revés, Y- todo lo contrario, ¿eh? Claro, y que de alguna manera, bueno, mi intención únicamente cuando hablamos de todo esto es popularizar, dar a conocer casos que están ocurriendo y que son altamente singulares, como el que he contado. Es verdad. Bueno, pues llega la Semana Santa. Oye, ¿perteneces a alguna cofradía? Sí, yo salgo de Nazareno en una de penitencia, que es el Cristo de Burgos, sale el Ujú. miércoles santo, Sí. y bueno, veremos a ver cómo y de qué forma este año se puede hacer esa estación de penitencia. Pues sí. Esperemos, ya para el miércoles yo vuelvo a ser tu hombre del tiempo. Parece que dan que el parte meteorológico se relaja un poquito. Esperemos Vale. que sea así. Bueno, esperemos que sea así y esperemos que el lunes el soberano salga. Totalmente. Yo lo espero también con mucha ilusión y mucha impaciencia. Desde luego que sí. La fe, que es tan importante, José Manuel, es muy importante. La fuerza de la fe, vamos, mueve montañas, como dicen, ¿no? Como dicen. José Totalmente. Manuel, que pases una Semana Santa maravillosa, que seas muy feliz y que, oye, nos encontramos luego de Semana Santa. Ya la próxima semana estamos ahí ya con todo, preparándolo todo aquí en esta casa para los en directos de todas las hermandades. Nos queda mucho trabajo por delante, pero un trabajo que, como tú bien sabes, se hace con un gusto y con una satisfacción enorme, porque hacemos lo que nos gusta. Así que te deseo todo lo mejor. Compañera, igualmente, buena estación de penitencia. Sí, muchas gracias. Feliz Semana Santa. Espero que pese a los pronósticos que tenemos encima, no nos agüen demasiado la fiesta y que todo el mundo pueda disfrutar de bueno, una semana tan emotiva, tan cargada de valores como es la Semana Santa. Quién sabe, lo mismo hasta nos vemos. Como dicen los cofrades, nos vemos en la esquina. Igualmente, compañera. Un saludo, adiós. Gracias. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.